Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en una nueva semana, episodio 61. No lo podemos creer, pero bueno, ya 61 episodios hemos grabado de nuestro programa. Cuando arrancamos hace más de un año, ¿no? Con el Génesis capítulo 1, fuimos avanzando capítulo a capítulo. La semana pasada comenzamos ya con el libro de Números, luego de haber hecho todo el Génesis, Éxodo y Levítico. Y hoy es nuestro segundo programa sobre el libro de Números. En este estudio vamos a abarcar los capítulos 5, 6 y 7 del cuarto libro de la Biblia, ¿no? Que es el libro de Números. El título que le hemos colocado al tema de esta semana es una frase popular, por lo menos en la República Argentina: salud, dinero y amor. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, ¿no? esta frase? Salud, dinero y amor. Y bueno, me puse un poquito a investigar el origen de esta frase, ¿no? Y bueno, tiene distintas variantes que vienen desde lo cultural, lo religioso, lo supersticioso. Lo cierto es que está relacionado por un lado con el estornudo, ¿no? Cuando las personas estornudaban, se le decía salud, ¿no? Cuando volvían a estornudar se le decía dinero, y cuando volvían a estornudar se le decía amor. Y tiene que ver esto con alguna cuestión, por eso digo, ¿no? También de lo supersticioso y de lo cultural, porque tiene que ver esto con algunos orígenes con los griegos, ¿no? Que creían que cuando una persona estornudaba estaba hablando con los dioses, ¿no? O algo así. Y por lo menos eso es lo que ellos creían, ¿no? Obviamente no es lo que nosotros creemos ni lo que la palabra de Dios enseña, pero bueno, ellos creían eso y ante cada estornudo se daba un buen deseo, ¿no? Salud, dinero y amor. Algunos dicen que el origen está ahí. Lo cierto es que en la Argentina esta frase se populariza mucho a partir de una canción. Acá tengo, para no equivocarme, lo busqué en el celular. Dice que fue el pianista y compositor argentino Rodolfo Sciammarella, ¿no? Que vivió entre 1902 y 1973, el que escribió la letra de la popular canción Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? Bueno, son bastante ciertas, ¿no? las palabras de este compositor, ¿no? Realmente hay que darle gracias a Dios cuando en la vida podemos disfrutar de salud, ¿no? Podemos disfrutar de amor, y cuando no pasamos necesidades con el dinero, ¿no? En un mundo donde hay tantas situaciones tristes, ¿no? Que vemos a diario, tanta marginalidad, tanta pobreza, tantos ricos opresores, ¿no? Que se quieren quedar con todo. Realmente el que tiene estas tres cosas debería dar gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio de hoy, ¿no? Porque vamos a estudiar Números capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, la relación es justamente que en estos tres capítulos encontramos principios que tienen que ver con estas tres cosas, principios dados por Dios y que tienen que ver con estas tres cosas: con la salud, con el amor y con el dinero, ¿no? Lo vamos a ver en el orden de la frase, ¿no? Salud, dinero y amor. Así que vamos a comenzar a hablar primero de estos principios de salud que podemos encontrar allí en el libro de Números capítulo 5. Vamos a comenzar la lectura. En el versículo 1 comienza como casi todo Números y casi todo Levítico: dijo el Señor a Moisés, ¿no? En estos libros encontramos instrucciones directas de Dios para su pueblo. Dijo el Señor a Moisés: manda a los israelitas que pongan fuera del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo seminal y a todo contaminado por muerto. Cuando leí esto, les confieso que me quedé meditando durante varios días, ¿no? Porque es una medida que cuando uno la lee así a secas o se encuentra con este texto, que suena dura, ¿no? Porque es una exclusión, es mandar afuera, ¿no? Dice: manda a los israelitas que pongan fuera del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo seminal y a todo contaminado
por muerto. Por eso digo que cuando uno se encuentra con este mandato, realmente hay que estudiar un poco, interpretar el contexto. Esto fue escrito en el año 1500 antes de Cristo. Esta instrucción, ¿no? Todo lo que nosotros encontramos en el Éxodo, en Levítico, en Números y también en el libro de Deuteronomio, ¿no? Que veremos en algunas semanas, todo lo que encontramos allí sucedió alrededor del año 1500 antes de Cristo, es decir, hoy estamos 3500 años después, ¿no? De estos acontecimientos. Por eso todo debemos interpretarlo en la cultura del momento, no solo por el paso de los siglos, sino también en una cultura diferente quizás a la nuestra, a la occidental, ¿no? Pero lo cierto es que me quedé pensando en esto, ¿no? En esta medida que a priori parece dura, o sea, ¿por qué Dios, ¿no? ¿Por qué Dios le dice a Moisés que pongan fuera del campamento a todo leproso, a todo el que padecía flujo seminal y a todo contaminado por muerto? Esto lo estudiamos ya en algún capítulo, en algún episodio anterior de Proyecto Apocalipsis. Aprovecho acá, como hago siempre, para recordarles que tienen todos los capítulos a disposición en nuestro canal, ¿no? Ya por lo menos desde Génesis 1 hasta Números 4 que hicimos la semana pasada, está todo subido, está todo a disposición para que ustedes puedan ver esos capítulos. Y justamente uno que hicimos algunas semanas atrás, cuando estábamos en el libro de Levítico, lo titulamos La medicina preventiva de Dios, ¿no? Algo muy, pero muy interesante. Principios, órdenes que Dios le dio a su pueblo con un propósito: medicina preventiva, prevenir enfermedades. Por eso este mandato lo tenemos que comenzar a leer en ese contexto, ¿no? De la medicina preventiva de Dios. Como les decía, el episodio titulado así está a disposición, lo pueden buscar si no lo vieron y van a poder enriquecerse con algún detalle más, ¿no? Aparte de lo que vamos a decir hoy. Pero esta medida no es otra que una medida que tenía por propósito cuidar la salud del pueblo de Dios. La lepra era una enfermedad en esa época que hacía estragos, ¿no? Que se contagiaba justamente por el contacto estrecho de las personas. Por lo tanto, la única forma de prevenir que esa plaga se propagara dentro del pueblo era la cuarentena, ¿no? Afuera del campamento, a la cuarentena. Después también acá habla de otras dos cuestiones, ¿no? Voy a agarrar aquí a ver si lo tengo aquí. No, lo tengo aquí adentro lo tengo que tener acá. Acá está. Me hice un machete con algo que estuve buscando en Google y con respuestas de la famosa inteligencia artificial, no tan protagonista en estos días, que no es otra cosa más que una base de datos, ¿no? Que agiliza por ahí las respuestas que uno busca. Entonces, como acá hablaba, además de los leprosos, de que el mandato de Dios era que también pusieran fuera del campamento a los que padecían de este flujo seminal, le pregunté a la inteligencia artificial qué enfermedades, ¿no?, se contagiaban a través del flujo seminal. La respuesta de la inteligencia artificial fue esta, o del Google si quieren, fue esta: clamidia, gonorrea, herpes genital, virus del papiloma, sífilis, hepatitis B y C y otra enfermedad llamada tricomoniasis, ¿no? Y mencionaba algunas más, yo anoté estas. Si las englobamos, es lo que hoy se conoce con el término de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Qué interesante que Dios también coloca este mandato para permitir que su pueblo esté a salvo de la propagación de estas enfermedades. Repito, estamos en el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Pero con esto nos ayuda a ver claramente que la intención de Dios no era otra más que la salud, ¿no? Más que el evitar la propagación de enfermedades y de plagas en medio de su pueblo. El versículo que leímos, ¿no?, el capítulo 5, versículo 2, decía que ponga fuera del campamento a los leprosos, a los que padecían de este flujo, y luego habla también a todo contaminado por muerto. Entonces hice el mismo ejercicio. Me fui al Google, ¿no?, y me responde la inteligencia artificial qué enfermedades se podían contagiar por el contacto
con los muertos, ¿no? Con los cadáveres. Y la respuesta es esta: peste bubónica o peste negra, cólera, fiebre tifoidea, viruela, antrax, tuberculosis, malaria, difteria y lepra. Todas estas enfermedades se contagiaban o se podían contagiar, obviamente en el caso de que el fallecido estuviera infectado, ¿no? Pero todas estas enfermedades se podían contagiar por el contacto con los cadáveres. Entonces, teniendo toda esta información, resulta mucho más sencillo entender por qué Dios le dice a Moisés, y como consejo para su pueblo, que todas las personas que atravesaban por situaciones de lepra, flujo seminal o que habían tocado algún cadáver, los pusiera fuera del campamento. Pero hay algo más, ¿no? Porque si uno se queda con el relato hasta acá, sigue pareciendo duro, ¿no? Porque ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la ayuda para la persona que estaba en esta situación? ¿Se la excluía nada más? ¿Se la dejaba afuera y se terminó ahí? Bueno, no. Por eso es importante estudiar el contexto, y en eso nos ayuda mucho el libro de Levítico, ¿no? Así que yo brevemente voy a volver atrás a algo que ya vimos, el capítulo 13 del libro de Levíticos, porque en el capítulo 13, 14 y 15 de Levítico, lo que yo acabo de decirles en pocos minutos, lo encontramos muy detallado, ¿no? Muy especificado. Levítico, entonces, capítulo 13, nos cuenta cuál era el procedimiento con esa persona que se excluía del campamento. Ya casi lo tengo. Levítico capítulo 13, versículo 1 dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en su piel una hinchazón, erupción o mancha blanca, como llaga de lepra, será llevado al sacerdote. El versículo 3 dice: el sacerdote examinará la llaga, ¿no? Y la parte final del versículo 3, yo como siempre sintetizo, dice: después de comprobarlo, el sacerdote lo dará por impuro. Y dice al final del versículo 4, aislará al llagado por 7 días. Y acá está la clave: la exclusión del campamento no era algo perpetuo, no era algo para siempre, ¿no? Estás enfermo, te vas del campamento. No era eso lo que Dios estaba diciendo. Lo que estaba haciendo era ponerlo en aislamiento por un espacio de 7 días, pasado el cual el enfermo debía presentarse ante el sacerdote, quien lo volvía a examinar. Si ya estaba libre de toda enfermedad, era incorporado de vuelta a la vida de la comunidad. Si no estaba libre de la enfermedad o había dudas, otros 7 días afuera, ¿no? Otros 7 días a la exclusión. Pasados esos otros 7 días, el enfermo otra vez se presentaba al sacerdote. Y esto se repetía cada 7 días, ¿no? El versículo 5 del capítulo 13 de Levítico dice: al séptimo día el sacerdote lo examinará. El sacerdote lo aislará por otros 7 días, ¿no? Después ustedes pueden leer, si quieren, tranquilos, el capítulo 13 de Levítico para corroborar lo que estoy mencionando, pero esa era la práctica, ¿no? Entonces, volvemos a Números, capítulo 5, ¿no? Versículo 2, donde Dios da esta instrucción de aislar a todo aquel que padecía lepra, flujo seminal o que había tocado a algún muerto o cadáver, y con toda la información que dimos uno lo puede interpretar e entender mucho mejor, ¿no? Era una medida preventiva, era medicina preventiva por parte de Dios para protegerlos de enfermedades por contacto, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual y para protegerlos también de enfermedades virales, ¿no? En el caso de cuando tocaban a un muerto que había estado infectado con alguna enfermedad, ¿no? Por lo tanto, era solamente una medida preventiva y no era para siempre. Eran 7 días afuera del campamento para luego presentarse al sacerdote, quien lo examinaba. Si estaba todo bien, se incorporaba. Si no, otra cuarentena más, otros 7 días más de aislamiento y volver, ¿no? Creo que es un principio de salud interesante, ¿no? Que encontramos en la Biblia. Levítico abunda en muchísimos detalles de esto, ¿no? También cuando habla de los alimentos, los animales que debían comer, los que no,
Hay mucha medicina preventiva, el lavamiento, ¿no?, que les hacía hacer en determinadas circunstancias, ¿no?, la limpieza, ¿no?, también como algo para prevenir enfermedades. Esto lo vimos ya en el capítulo, insisto, medicina preventiva de Dios, que lo tienen ya grabado en nuestro canal. Por lo tanto, el primer principio que encontramos nosotros en nuestro estudio de hoy, en el capítulo 5, es el principio de la salud y de la prevención de la salud. Por eso nuestro título de hoy es Salud, Dinero y Amor. Y dijimos que esos tres conceptos, esos tres principios los vamos a encontrar en el estudio que estamos haciendo en los capítulos 5, 6 y 7. Vamos a seguir el orden de la frase. Después de salud venía dinero, ¿no? Así que vamos a ir al capítulo 7. En vez de seguir con el 6, hacemos el 7 y después volvemos al 6, ¿no? El capítulo 7 habla de las ofrendas para el santuario, ¿no? Y número 7.1 dice que cuando Moisés acabó de levantar el santuario, de ungirlo y santificarlo con todos sus enseres, y después de ungir y santificar el altar con todos sus enseres, entonces los príncipes de Israel, jefes de las casas paternas, príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados en el censo, trajeron de ofrenda al Señor 6 carros cubiertos y 12 bueyes, cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron ante el santuario. Entonces el Señor le dijo a Moisés, recíbelos, ¿no? Y acá encontramos el primer principio sobre el dinero, ¿no?, en estos capítulos. El principio de entregar lo primero a Dios, ¿no?, que esto está muy presente en la Biblia. Es el principio de la liberalidad o de la generosidad, ¿no? Una persona que es agradecida, que sabe que todo lo que tiene, todo lo que ha podido conseguir es porque es un don de Dios, esa persona va a sentir el deseo a través de múltiples formas, ¿no?, porque hay muchas maneras, como ya explicamos en otro capítulo, pero esa persona va a sentir el deseo de poder ofrendar a Dios, ¿no? Sea dinero, sea servicio, sean bienes, como en este caso, pero es el principio de la generosidad y la liberalidad. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente egoísta, totalmente individualista, ¿no? Y lamentablemente cada vez más, ¿no?, cada vez se acentúa más esta condición de la humanidad egoísta, individualista, donde uno dice dar de algo, de lo mío, para la causa de Dios a través de la forma que sea, ¿no? Porque dar para la causa de Dios, como siempre hemos mencionado, puede ser desde ayudar a un proyecto social, como puede ser el ayudar a comprar Biblias y que la palabra de Dios llegue a otras personas. Puede ser también en el ayudar en algunos casos cuando personas colaboran, ¿no?, con distintos templos de distintas denominaciones religiosas para que haya lugares de adoración a Dios. La ayuda al prójimo, ¿no?, ayudar a un comedor. Hay múltiples maneras, ¿no? Pero lo interesante es cuando en nuestra vida está ese principio, ¿no?, de gratitud, que todo lo que tenemos proviene de Dios, y qué lindo es poder apartar algo y devolverle a Dios, porque en realidad no le damos a Dios le devolvemos, ¿no? Poder devolverle algo de lo mucho que Él nos da. Esta es una cara de la moneda, ¿no?, de la cual seguramente ustedes habrán escuchado mucho, pero también hay otra cara y otro principio que aparece aquí, que es muy importante, pero muy importante, y que tiene que ver con la responsabilidad de las personas que le toca administrar esas ofrendas. Lamentablemente, en el mundo cristiano se ha hecho muchísimo daño con esto, ¿no? Personas que no han administrado bien los recursos que personas de buena fe entregaron, ¿no?, para distintos proyectos de la causa de Dios en su más variada, ¿no?, gama, como decíamos recién, pero si a la persona que le toca administrar eso no lo hace de una manera correcta, lamentablemente eso genera desconfianza, desprestigio, y genera o fomenta también indirectamente que las personas digan no doy más, ¿no? O sea que le están ayudando a las personas a ser más egoístas y a dejar de practicar este principio de la liberalidad y la generosidad. Todo eso carga en las espaldas de aquellos que les toca administrar las cosas que las personas entregan para Dios. Y cuánta responsabilidad tienen esas personas y cuánta cuenta darán
en algún momento a Dios por cómo administraron las ofrendas o los bienes, ¿no? O las donaciones que personas de buen corazón han hecho llegar para la causa de Cristo. ¿Qué nos dice o qué encontré aquí en este texto, ¿no? Sobre esto? Y que lo dije recién como la otra cara, ¿no? de la moneda. El versículo 5 está la instrucción de Dios donde le dice, recíbelos, ¿no? O sea, todas esas ofrendas, esos carros que ellos llevaron cubiertos, con los bueyes, ¿no? Con todo lo demás. Dice, recíbelos para el servicio de la tienda de reunión, ¿no? Los darás a los levitas, a cada uno según su ministerio. Acá está la clave, ¿no? Esos recursos, esas donaciones que llegaban para la causa de Dios, tenían que ser otorgados o repartidos para los ministerios correspondientes, que debían realizarse, en este caso puntual, que eran para el santuario, ¿no? Para el servicio del santuario. Por eso dice, a cada uno según su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes a los gersonitas, debido a su ministerio. Y a los meraritas, ¿no? Dio 4 carros y 8 bueyes, debido a su ministerio. La clave está acá en esta frase, debido a su ministerio, ¿no? Y a la tercera, porque eran 3, ¿no? Los hijos, ¿no? o las tribus que se dedicaban a esto, dice, a los coatitas no les dio porque llevaban los enseres del santuario sobre sus hombros. Es decir, ellos no necesitaban de los carros para transportar las cosas del santuario, entonces a ellos no les dio, ¿no? Y a la tribu o al pueblo que tenía que ocuparse más de lleno en eso, le dio 4 carros. Al otro que tenía menos trabajo le dio 2. Por eso la palabra clave es, le dio, dice, a cada uno según su ministerio. Ojalá que las personas que tienen la responsabilidad de administrar, ¿no? los bienes que son traídos a la casa del Señor, lo puedan hacer según este criterio, ¿no? Otorgar según la necesidad, porque el ministerio tenía que ver con la necesidad, ¿no? Según la necesidad. Que no se distribuya de una manera caprichosa, egoísta, por favoritismo, ¿no? O por cualquier otra variable que nos pudiéramos imaginar. Que el principio de distribución sea el que dice acá, ¿no? Según su ministerio, según lo que se necesita para los diversos ministerios que hay en la causa de Dios. Luego, el capítulo, que es largo, habla de los 12, de las 12 tribus, ¿no? De los representantes, de los príncipes de las 12 tribus, que van a acercar distintas ofrendas también, ¿no? El día, según dice el versículo 10, el día en que fue ungido el altar, ¿no? Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y se menciona a lo largo del capítulo el nombre, ¿no? de cada uno de los príncipes de las tribus y la ofrenda que llevaron. Lo vamos a sintetizar esto en el versículo, a partir del versículo, dice aquí, a partir del versículo 84, ¿no? Es largo el capítulo. A partir del versículo 84 dice, esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel para la dedicación del altar el día que fue ungido. 12 bandejas de plata, 12 jarros de plata y 12 cucharas de oro. O sea, cada representante llevó una, ¿no? de estas cosas. El versículo 85, dice que cada bandeja de 130 ciclos, cada jarro de 70 ciclos, toda la plata de la vajilla, 2.400 ciclos. Esto pasado a kilos son 27 kilos, ¿no? 27 kilos de plata. Y después dice las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de ciclos cada una, de 10 ciclos cada una, sumaban 120 ciclos. Esto pasado a kilos es 1,4, ¿no? 1,4 kilos de oro. En resumen, llevaron 27 kilos de plata y 1,4 kilos de oro. Imagínense el valor, ¿no? ¿Cuánto vale hoy 1,4 kilos de oro, ¿no? Es un montón de dinero. Era una ofrenda muy, muy grande la que las tribus hicieron cuando ya estaba todo listo allí en el santuario, ¿no? En el tabernáculo del desierto, en ese lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios, ¿no? No se esperaba menos
por parte del pueblo. Pero así todo, ¿no? Cuando leía esto, pensaba, ¿qué es 1,4 kilos de oro o qué son 27 kilos de plata? O sea, para mí, para usted, sería una fortuna, no hay duda de eso, ¿no? Pero ¿qué es eso comparado con lo que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Qué es eso comparado con la vida? Porque Dios es el que nos da la vida. ¿Qué es eso comparado con la sangre de Cristo, ¿no? Que nos libra del pecado y que estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para que podamos acceder a la vida eterna? ¿Qué es eso comparado, ¿no? A veces el ser humano es muy egoísta, ¿no? Y piensa que le está dando a Dios. Por eso decía hoy, el principio que encontramos en todo esto es que es más lo que recibimos que lo que damos, y que en realidad no le damos a Dios, le devolvemos apenitas, nada, ¿no? Le devolvemos una cosita así, comparada con todo lo que el Señor nos da a nosotros, empezando por la vida misma, ¿no? ¿Qué vale la vida? Salud, dinero y amor era el último de los temas, ¿no?, que vimos en el capítulo de hoy, y del amor vamos a hablar en el capítulo 6, ¿no? Con esto abarcamos ya la última parte del estudio. Números, capítulo 6. Dice, bueno, allí me encontré con 3 historias, ¿no?, al leer esto. Primera dice la ley del nazareo, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, de qué se trataba. Después, en el capítulo 5, ¿no?, también en la segunda parte del capítulo 5, nos encontramos con una situación de confesión y restitución, y nos encontramos también con una ley sobre los celos, ¿no?, y que tenía que ver también cuando había sospechas de infidelidad en la pareja, ¿no? Encontré un punto común, ¿no?, a estas 3 cuestiones, a estas 3 historias. El punto común justamente tiene como hilo la cuestión del amor, ¿no? Y cuando encontré esto, ahí fue que me decidí a poner del título Salud, Dinero y Amor, ¿no? Porque el tema de la salud al principio y el tema del dinero que vimos recién están más explícitos, ¿no?, están más visibles, pero lo del amor es interesante porque nosotros en el castellano, para designar o para referirnos al amor, tenemos una sola palabra, amor, ¿no?, que se usa en distintas connotaciones, ¿no? Se usa amor para hablar del amor de un padre con el hijo, usamos la palabra amor para hablar de nuestro amor a Dios o del amor de Dios hacia nosotros, y también se habla del amor en la pareja, inclusive, ¿no?, a la relación íntima de la pareja también se refiere muchas veces con la palabra amor, ¿no? Como vemos, nosotros usamos ese término para distintas, lo voy a decir de esta manera, como para distintas variantes, ¿no?, o para distintos tipos de expresiones de amor. Lo que resulta interesante es que en la Biblia no hay una sola, o sea, en la traducción obviamente sí, tenemos una sola, ¿no?, y aplicada a estas distintas situaciones que yo le comentaba, pero en el original, ¿no?, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, en el idioma griego, hay 3 palabras distintas para referirse al amor, y cada una se usa de manera específica para estas situaciones que les di recién. Ahora las voy a explicar. En el griego, la palabra amor puede referirse al amor ágape, al amor filia o al amor eros, ¿no? Por eso en el original griego del Nuevo Testamento, en algunas partes va a decir ágape, en otras va a decir filia y en otras va a decir eros. Pero en realidad los 3 están hablando de amor. Nosotros cuando vamos a nuestra Biblia encontramos con una sola palabra, amor. El amor ágape, según el original, ¿no?, allí que está en el griego, es el amor incondicional, dice, y sacrificial, como el amor de Dios por la humanidad. Un amor incondicional, una entrega absoluta dispuesta a sacrificarse, ¿no? Esa sería la traducción de el amor ágape, y dice que es la clase de amor que Dios tiene por nosotros, ¿no?, por ejemplo. Después el amor filia o filial es el amor fraternal, ¿no?, el amor al padre, el amor al hermano, y también el amor a los amigos, ¿no?, aquellas personas que apreciamos. Eso sería el amor filial, ¿no? Esa es la palabrita que se utilizaría en griego para referirse a esa clase de amor. Y el amor de la pareja
es eros, ¿no? Ustedes se darán cuenta por el término lo que puede devenir de allí, ¿no? El amor eros es el amor romántico y sexual, ¿no? Por lo tanto, insisto con este concepto, ¿no? En el original griego, depende el contexto del uso que se quiera hacer del término amor, usan una de estas tres palabras. Nosotros en nuestro idioma usamos la misma, ¿no? Lo que resulta interesante es que en esta porción, ¿no?, del capítulo 5 de Números y en el capítulo 6 podemos encontrar estas tres clases de amor, ¿no? Eso fue lo que me decidió a poner este título al tema cuando vi que estas tres clases de amor están presentes en las historias o en las situaciones que se relatan en el capítulo 5 y en el capítulo 6 del libro de Números. Por ejemplo, el amor ágape, ¿no?, que es como el amor de Dios, el amor dispuesto a todo, la entrega total, el amor dispuesto al sacrificio. Lo encontramos en el capítulo 6, ¿no?, donde habla de la ley del nazareo. Era un voto, ¿no?, que algunas personas hacían a Dios por un determinado tiempo, buscando una entrega total y absoluta y absteniéndose de algunas cosas. Por eso hacían un voto, ¿no? Y se lo conoce como el voto o la ley del nazareo, ¿no? Dice el capítulo 6, versículo 1, dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer se aparta y hace voto de nazareo, que entre paréntesis dice separado, ¿no?, alguien que se aparta para una entrega total al Señor, dice para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, de vinagre de vino y de vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su separación no comerá ningún producto de la vid. Buscando, obviamente, esto tiene un mandato lógico, ¿no?, buscando la sobriedad, ¿no?, de aquel que se apartaba para una entrega total a Dios y que hacía un voto. Ejemplos bíblicos de personas que hayan hecho esto, uno es Sansón, por ejemplo, ¿no?, el gran personaje que aparece allí en el libro de Jueces, y el otro es el profeta Samuel, también un hombre muy conocido en la historia del Antiguo Testamento, ambas historias que en algún momento podremos llegar a ver, ¿no?, en nuestros estudios. Con esto entendí lo de Sansón, ¿no? O sea, la historia de Sansón es bastante popular, ¿no? Un hombre de una singular fuerza que peleaba contra los filisteos, pero porque Dios estaba con él. Era nazareo y una de las características que acá se mencionan en número 6 era que no debían pasar navajas sobre su cabeza, ¿no? Por eso, cuando Sansón, ¿no?, en la historia se permite que le corten el cabello y pierde su fuerza, no era una cuestión mágica, ¿no? El poder de Sansón no era que estaba en el pelo y que cuando se lo cortan lo perdió. Lo que Sansón pierde al dejarse cortar el pelo es esa intimidad que él debía tener con Dios, ¿no? Es ese apartamiento especial que él debía tener con Dios, es decir, la presencia de Dios. Por eso cuando se deja cortar el cabello Sansón, al perder eso lo que pierde es la presencia de Dios, ¿no? El versículo 6 del capítulo 6 dice que el nazareo no se contaminará, y en el versículo 8 dice todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor, una vida dedicada, apartada. Y esto generalmente lo hacían por un lapso de tiempo, como dije al principio, ¿no?, donde se abstenían de una serie de cosas y buscaban una intimidad absolutamente profunda con Dios, dispuestos al sacrificio, dispuestos a darlo todo. Por eso acá encontramos principios del amor ágape, ¿no? Dijimos que eran tres, ¿no?, los términos que usaban los griegos para referirse al amor. Uno era el ágape, el otro era el filial, ¿no?, o el filia. ¿Dónde encontramos eso? Capítulo 5, versículo 5, habla de confesión y restitución, y dice: el Señor dijo también a Moisés, di a los israelitas, el hombre o la mujer que cometa alguno de los pecados con que ofenden a su prójimo, ¿no?, y al Señor, se hace culpable. Esta persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Añadirá la quinta parte sobre ellos y lo dará a aquel contra quien pecó, ¿no? Interesante, acá habla de la relación con el prójimo, el amor que Dios espera que tengamos con el prójimo, con el semejante, ¿no? Y también este Dios que habla de confesar, ¿no?, el pecado y de compensar, ¿no? A veces hay confesiones obligadas
cuando tememos las consecuencias, ¿no? Pero acá Dios habla de compensar a aquellos que ofendimos, de compensar a aquellos que dañamos. Y acá está el principio del amor filial, ¿no? El amor fraterno que Dios desea que tengamos con todas las personas. Por eso, acá comenzaba diciendo que lo que hay que solucionar son los pecados que ofenden al prójimo. Voy a avanzar rápidamente porque se nos ha ido bastante el tiempo para cerrar con el último de los términos, ¿no? Que los griegos usaban para referirse al amor, y que era el término eros, ¿no? Y que dijimos que tenía que ver con el amor en el matrimonio o el amor sexual, ¿no? Inclusive. ¿Y dónde encontramos esto? A partir del versículo 11, capítulo 5 de Números, cuando habla de la ley sobre los celos, ¿no? Dijo el Señor a Moisés: di a los israelitas, si la esposa de alguno se desvía y es infiel y cohabita con otro hombre a ocultas de su esposo, y ella se contamina en secreto, sin que haya testigo contra ella y sin ser sorprendida en el acto, y si viniera el esposo espíritu de celo y sospechare que su esposa se hubiere contaminado, o él celare a su esposa sin que ella se hubiere contaminado, entonces, dice el versículo 15, el esposo la llevará al sacerdote y presentará su ofrenda con ella. Y el versículo 16 dice: el sacerdote la acercará ante el Señor. Después hay todo un procedimiento que tiene que ver, si ustedes lo quieren leer, tiene que ver con la cultura de ese momento, como decíamos, ¿no? Año 1500 a.C., Oriente, en el desierto, había todo un procedimiento, pero lo importante es esto: si había una situación que había ocurrido de infidelidad o una situación de celos, ¿no? Quizás que no se había llegado a consumar una infidelidad, pero si había problemas allí en el matrimonio, si había problemas en este vínculo de amor, ¿cuál era la solución? Presentarse ante el Señor, ¿no? Versículo 16, el sacerdote la acercará, dice, ante el Señor. Y esto vale tanto, si bien el ejemplo que encontramos acá es hacia una mujer, pero en nuestro tiempo podríamos decir que esto vale tanto para un hombre como para una mujer, ¿no? Si ocurre alguna de estas situaciones, ¿cuál es la solución? Presentarse ante el Señor, ¿no? En realidad, presentarse ante el Señor es la solución para cada una de estas cuestiones, ¿no? Porque en el caso de la salud, como dijimos, aquel que era excluido, ¿qué hacía cada 7 días? Al ir al sacerdote, se presentaba ante el Señor. En el caso de una infidelidad o en el caso de un problema con el prójimo, ¿qué tenían que hacer? Presentarse ante el Señor, ¿no? Aquel que hacía un voto de Nazareo, ¿qué hacía? Se presentaba ante el Señor, ¿no? En realidad la solución a todos los problemas que vimos relativos a salud, dinero y amor, ¿cuál es la solución? Presentarse ante el Señor. Ese Señor que nos ama, ¿no? De una manera entrañable. Y no puedo terminar esto sin compartir con ustedes algo muy lindo que se utiliza mucho, este pasaje, ¿no? De número 6, que es la bendición sacerdotal. Es una hermosa bendición que se daba, ¿no? Y versículos 22 al 27, la voy a leer deseando esto para cada uno de ustedes, ¿no? Y quizás como resumen de todo lo que vimos hoy, lo que dije a lo último recién. ¿Cuál es la solución para todas estas cuestiones? Ir a la presencia del Señor. Número 6, 22 al 27. Dijo el Señor a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Este es un mandato de Dios, ¿no? Cómo tenían que bendecir al pueblo. Por eso digo que lindo que terminemos el tema de hoy con esta bendición que es para mí y es para ustedes que están allí siguiendo nuestro episodio, ¿no? De Proyecto Apocalipsis. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te ilumine con su rostro y te conceda su gracia. El Señor te mire con agrado y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Que Dios los bendiga. Espero que haya sido de provecho algunos de los temas que tocamos hoy. No se olviden de compartir el video con un amigo, con una amiga, de darle me gusta, de suscribirse, de hacer algún comentario si lo desean. Todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas con este mensaje que, como digo siempre, no es otro más que el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos enseña muchas cosas y esa palabra que nos prepara para la eternidad. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.